Hola, bienvenidos al canal Edutech Systems. En esta ocasión para presentar un nuevo video de la serie Oracle Tips PL/SQL con el tema Procedimiento parte 2, correspondiente al video número 21 de la serie. Procedimientos. Un procedimiento PL/SQL, al igual que una función, puede recibir parámetros, los cuales se clasifican según el tipo de dato y el tipo de parámetro. Según el tipo de dato, pueden ser numéricos, cadenas de texto, cadenas alfanuméricas, colecciones, registros y cursores de referencia. De acuerdo al tipo de parámetro, pueden ser de entrada o lectura, in, de salida o escritura, out, de entrada-salida o lectura-escritura, in-out. Cuando se declara un procedimiento PL/SQL, luego de escribir el nombre del procedimiento, se debe colocar entre paréntesis el nombre del parámetro, seguido de el tipo de parámetro y luego el tipo de dato. La sintaxis: create o replace procedure, nombre del procedimiento, entre paréntesis nombre del parámetro, tipo de parámetro, tipo de dato y la palabra reservada is. Por ejemplo, create o replace procedure PR contacto, y donde el parámetro se va a llamar contacto ID del tipo in, el tipo de parámetro, y el tipo de dato es numérico. En el ejemplo anterior, el parámetro contacto ID, por ser del tipo in, además de tener reservada una posición en memoria, tiene también un valor asignado desde el programa que invoca el procedimiento. Si hubiese sido del tipo out, no tendría valor asignado en memoria, porque debe ser el procedimiento que le asigne dicho valor, el cual se deberá entender como valor de retorno del procedimiento. Para ampliar este concepto, a continuación voy a presentar un ejemplo en el cual vamos a crear un procedimiento con un parámetro de entrada o de lectura, el cual será enviado desde un bloque anónimo o también ejecutado desde la consola de SQL Plus. Con este parámetro anónimo se buscarán los datos de contacto de un cliente y serán impresos en pantalla. Para el ejemplo que voy a presentar a continuación, se deberá consultar a dos tablas del esquema OT, la tabla Customers y la tabla Contacts. Ambas tablas están unidas por el campo Customer ID, que es Primary Key en la tabla Customers, y en la tabla Contacts es Foreign Key. Sin embargo, la tabla Contacts tiene un campo que se llama Contact ID, que es Primary Key y que tiene el mismo valor que el campo Customer ID. Esto nos facilita la labor para poder obtener tanto el nombre del contacto y su correo electrónico de acuerdo a un cliente dado. El procedimiento deberá recibir un parámetro de lectura, parámetro tipo in, y dentro del procedimiento se hará la impresión de los datos.
Para imprimir los datos vamos a declarar tres variables del tipo char que tendrán el nombre del cliente, el nombre del contacto y el correo de contacto. En el cuerpo principal del programa vamos a utilizar dos cursores implícitos. Uno para obtener el nombre del cliente con una sentencia select asignándolo a la variable nombre cliente, y el otro una sentencia select pero en un ciclo de repetición, y así podremos buscar tanto el nombre del contacto como su correo. Dentro del ciclo se hará la impresión de los datos requeridos. Es importante destacar lo siguiente. Al momento de crear un procedimiento, el mismo puede tener uno o varios parámetros. Los tipos de parámetros pueden ser de un solo tipo o de varios tipos, igual que el tipo de dato. No hay restricciones al respecto. En este ejemplo solo estamos utilizando un parámetro de tipo de entrada o lectura del tipo numérico. Una vez impresos los valores requeridos, fuera de ciclo se deberá declarar un controlador de secciones, el cual permitirá capturar cualquier error que se presente en caso que no hayan datos para cualquiera de los cursores en cuestión. Es importante que cada interesado que visualice este video pueda comprender el uso de los parámetros al momento de crear un procedimiento. Los parámetros tendrán una función de acuerdo al tipo de parámetro. Por ejemplo, en este caso, el objetivo es que el procedimiento reciba un valor para poder realizar una operación e imprimir un resultado. Una vez terminada la creación de nuestro procedimiento, vamos a ejecutarlo tanto como bloque anónimo como por la consola de SQL Plus. Antes es importante ver las tablas en cuestión. La tabla Customer ID con 5 campos. La tabla Customers con 5 campos. Customer ID, Names, Address
y la tabla Contacts con los campos Contact ID, First Name, Last Name, Email, Phone y Customer ID. Estas son las tablas que utilizaremos para nuestro procedimiento almacenado. Se imprimirán solo 3 líneas, una con el nombre del cliente, otra con el nombre del contacto y otra con el correo electrónico del contacto. A continuación procedemos a crear el procedimiento. Una vez creado, entonces lo procederemos a ejecutar primero desde un bloque anónimo. Debemos verificar en la carpeta de procedimientos. Refrescamos y ahí vemos que se ha añadido el nuevo procedimiento creado, PR Contactos, sin errores, lo cual nos permite realizar la ejecución del mismo. Nótese que al invocar el procedimiento se debe especificar entre paréntesis el parámetro. En este caso estamos indicando que se busque los datos correspondientes al cliente con el ID 100. El parámetro debe ser enviado al invocar el procedimiento entre paréntesis. Al ejecutar el procedimiento podemos verificar los resultados: cliente, contacto y su respectivo correo. Vamos a proceder a visualizar en ambas tablas. En la tabla Customers, obteniendo los datos de cliente número 6, 100. Y en la tabla Contacts, también los datos del cliente número 100. Y vemos que en ambos casos los datos coinciden perfectamente. Luego de esto debemos verificarlo también en la consola de SQL Plus. Primero nos conectamos, luego ingresamos nuestro username y el password y luego escribimos la instrucción set server output on. Y luego la instrucción exec nombre del parámetro, en este caso del procedimiento, nombre del procedimiento, y en este caso le indicamos entre paréntesis el valor del parámetro. Y ahí lo vemos: cliente, contacto y correo. Al igual que hicimos en el editor SQL, igual en SQL Plus se puede realizar la ejecución como un bloque anónimo. Igual se debe escribir en primer lugar la instrucción set server output on y luego nuestro bloque anónimo exactamente igual al escrito en el editor SQL. La diferencia será que al final se deberá añadir una diagonal indicándole al SQL Plus que termina la instrucción a ejecutar. Y vemos que el resultado es exactamente el mismo. Así que en el entorno del SQL Plus se puede hacer de ambas maneras, con las palabras reservadas exec o execute, o escribiendo nuestro bloque anónimo si fuese el caso. De esta manera llegamos al final de este video, correspondiente al tema procedimientos parte 2, video número 21 de la serie. Le invitamos a suscribirse a este canal. Muchísimas gracias por su atención.